corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Estamos en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo y hoy vamos a plantear un nuevo debate. En este caso, el uso del agua y las políticas públicas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gastón, ¿Qué tal, has venido Fer? más alta hoy, ¿eh? Sí, bueno, tenía ganas de jugar De un poco destacar. con eso. Sí. Está muy bien. No, destacar no, jugar un poco con la altura, Está muy bien, porque está muy ustedes me No sé pasan un si poquito. se me nota en la cara, pero estoy un poco enojado. ¿Por qué? Pues justo vos planteás un tema que a mí hay cosas que me molestan. ¿Qué te molesta, Gastón? Por ejemplo, hay gente que se lava los dientes, ¿sí? Está con el cepillo y deja la canilla abierta y corre el agua y corre el agua. Y eso es una pequeña gota en este mar de un problema que realmente tenemos que afrontar y tener responsabilidad a la hora de usar el agua. Por ejemplo, a mí es algo que me molesta. Yo voy y lo cierro, no me molesta. Nunca falta tampoco el vecino que se la pasa baldeando la vereda o lavando el auto y está horas también con la manguera. Ojalá fuera baldeando, es con... Sí, Es con la obviamente, manguera. con la manguera. Bueno, es un tema que realmente es preocupante porque vivimos en situación de emergencia hídrica y la verdad es que hay que cuidar el agua. Seguimos todavía con el mensaje de concientización que parece que no siempre da resultado. Yo igual quiero meter un bocado ahí. A ver. ¿Qué pasa con las guerritas de bomba de agua o las pistolitas No, de esa agua? no ¿Entra cuenta, en la no cuenta, discusión? no cuenta. Para mí no. No, es una bueno, vez al sí, año, seguramente sí. Pero bueno, es el juego, ¿no? Al respecto. Vamos a hablar del uso del agua, las políticas públicas en relación justamente a este recurso tan importante. Presentamos el tema y presentamos a nuestros invitados para dar esa discusión aquí en Distintos Parecidos. El agua es uno de los recursos naturales más importantes que nos rodea y es indispensable para la vida de todas las especies de nuestro planeta. De ella, solamente el 3% del agua del planeta es potable y solo contamos con un 1% para el consumo humano. Los seres humanos en promedio solo necesitan 5 litros diarios para vivir. En la mayoría de los ríos de la provincia vamos a estar en años medianamente pobres. La verdad es que esto es una situación atípica. Ya entramos en el 7º año de emergencia hídrica. En la próxima primavera ya no vamos a tener fenómenos del Niño, sino que van a venir fenómenos de la Niña. Esto significa menores precipitaciones en cordillera. Toma duchas cortas de no más de 5 minutos. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías. Limpia el patio y el garaje con escoba y un balde de agua. No uses manguera. No arrojes residuos sólidos a los ríos o quebradas. Nunca viertas en el inodoro o por el drenaje ácidos o solventes. La ley del pueblo es la ley que sacamos en el 2007 que prohíbe el uso de tóxicos y químicos en la minería a cielo abierto, que como sabemos las empresas no tienen límite a la hora de utilizarlos y a la hora de sacar ganancias es lo que prima. Atención, amigos y vecinos. Como sabrán, yo poseo toda el agua que queda. ¿Por qué seguimos eligiendo a este sujeto? Bien, la presentación distinta que hacemos con respecto al tema, hoy uso del agua y políticas públicas. Y para eso hemos invitado a Richard Batagión, ingeniero y presidente de Aguas Mendocinas de AISAM, Aguas y Saneamiento de Mendoza. Richard, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Julieta Lavarello, ¿lo dijimos bien? Sí. Abogada y miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Muchas gracias, Julieta, por estar acá también. Gracias por la invitación. Bueno, en la presentación se hablaba de emergencia hídrica. ¿Seguimos en emergencia hídrica en la provincia de Mendoza? Si bien es irrigación, tal cual veíamos ahí Bien. el ex superintendente que refería a 7 años de crisis hídrica
y hablaba también en perspectiva de lo que ya es este 2017, que tenemos que decir que sí, que la información indica que ha de continuar la emergencia. Bueno, lo que sí creo que conocemos todos los mendocinos es que las nevadas no han sido suficientes. Hablábamos recién que no ha nevado en las más altas cumbres lo que esperábamos. Ha habido nevadas, pero que se disipan rápido, y entonces aquellas que atesoran los glaciares y son el reservorio que permitiría remediar la emergencia, aparentemente no se han dado, no se van a dar, y por lo tanto vamos a seguir o vamos a afrontar esta primavera-verano que viene en condiciones muy similares a la anterior. Bien. ¿Y cómo en perspectiva de esto, ¿no? cómo se puede resolver la emergencia hídrica o en función de la situación actual del agua en Mendoza, cómo se puede resolver esta situación? En realidad, para poder resolver algo de una manera realmente eficiente, hay que ver cuáles son las causas. Por supuesto que las causas de la emergencia hídrica son múltiples, pero hay detalles muy importantes que tienen que ver primero con el cambio climático. Como él decía, si estamos en emergencia hídrica, si bien vivimos en una zona, en Mendoza particularmente, de que nunca ha habido abundancia de agua, claro. Pero sí se va acentuando año tras año, y eso tiene una relación directa con el cambio climático. Entonces podemos hacer muchas pequeñas acciones que pueden contribuir, pero no van a solucionar el problema. El problema de base tiene que ver justamente no solo con el uso que se le da. Nosotros particularmente no hablamos de recurso hídrico, sino de un bien común. Bien. El agua es un bien común, y no es solo y solamente con el uso que se le da, sino cuál es el motivo por el cual cada vez es más escaso. Y para solucionarlo hay que enfrentarlo de múltiples puntos. Hay que ver no solo cómo utiliza el ciudadano o la ciudadana común el agua, si está usando o abusando, si estamos usando o abusando, sino también qué compromiso tenemos para que de alguna manera el cambio climático se frene. Y eso ya estamos hablando de políticas que son provinciales, nacionales e internacionales, que si bien los ciudadanos comunes no tenemos mucha injerencia en eso, pero sí podemos de alguna forma colaborar comprometiéndonos, y también tener en cuenta qué tipo de actividades se hacen. No solo en qué tipo de actividades humanas se utiliza el agua, sino en general, porque el agua puede escasear no solo porque usemos mucho, sino porque no generemos las condiciones para que el agua pueda, para que pueda seguir nevando, para que el agua de las napas subterráneas, ¿sabían ustedes que nosotros tenemos dos fuentes de agua importantes, que una es de hielo y la otra es el agua que se obtiene de los pozos, que es el agua subterránea? Y bueno, también ver qué calidad, cómo hacemos para mantener la calidad de ese agua, y obviamente no solo para el uso que se le puede dar al ser humano, sino para la agricultura, sí, para el resto de los seres vivos que tienen derecho a utilizarla. Más allá de las decisiones políticas, un cambio importante sería cambiar en la cultura del uso del agua. Vos decías que hay decisiones políticas que ayudarían a resolver mucho más efectivamente el problema del agua, pero por ahí el mal uso me parece que se ve mucho más reflejado en la gente. Usar mal el agua te lleva a eso, a despilfarrar. ¿Primero hay que cambiar eso o primero las políticas de gobierno? Yo creo que no es primero una cosa y segundo otra. Creo que todo tiene que ser concomitantemente, todo tiene que ir de la mano. Lo que pasa es que es muy difícil al ciudadano común hacerle entender que no tiene que dejar la canilla abierta, que valore todo el esfuerzo que se hace para potabilizar el agua, de la escasez que tenemos, si no ve una respuesta en otros ámbitos. Y no hablo simplemente de la responsabilidad del Estado, hablo también de la responsabilidad empresaria. Si nosotros nos encontramos con que de repente es muy bueno, la verdad es que es muy buena las campañas de parte del Estado para concientizar de que vivimos en una zona donde escasea el agua, que en realidad, entre paréntesis, el agua escasea en todos lados, porque donde hay inundaciones, el agua potable también escasea. Claro. Porque es mucha agua, pero es mucha agua que no se puede usar.
Entonces, más allá de que son muy buenas las campañas del Estado, si al mismo tiempo vemos un empresario que se adueña de un lago, como está pasando con el lago Escondido en el sur, que está siendo apropiado por Lewis, o fuentes de agua naturales acá, donde hay una empresa que ha comprado y que vende el agua... sí, legalmente. Digamos, claro, que vende el agua, que en realidad es agua que deberíamos tener acceso todos, o que los accesos al agua, a las fuentes de aguas naturales están restringidos, y es como que es muy difícil que una persona se comprometa cuando ve que los grandes empresarios hacen lisa y llanamente lo que quieren. Claro, el cambio sería conceptual, digo, perdón que te corte, el tema del bien común, del agua. ¿Se entiende? Sí, porque en realidad hay una gran injusticia en la distribución del agua y en el acceso al agua, mientras hay barrios, por ejemplo, un ejemplo claro, barrio Yapeyú, del resguardo en Las Heras, que todos los veranos sistemáticamente, cada 2 o 3 días se queda sin agua. De repente hay barrios privados que tienen sus piscinas llenas. Sí, a eso para hablar de Mendoza. Es un tema que seguramente íbamos a tocar más adelante. Yo quería seguir un poquito más con el tema de emergencia hídrica en cuanto a lo que se está haciendo hoy por parte del Estado. Que podamos ver cuáles son todos los agentes en cuanto a esta problemática. Ya empezamos a hablar un poco de la población en sí, vamos a un poquito más al Estado. ¿Qué se está haciendo hoy actualmente para resolver esta emergencia o para, ¿cómo sería? Poner mitigarla, exactamente, esa era la palabra. Claro, bueno, yo creo que hay múltiples políticas en este sentido que están en desarrollo, particularmente en el caso que me ocupa, que es Aguas Mendocinas. Nosotros tenemos un plan de inversión muy importante, medido en términos de lo que se ha invertido en Mendoza en los últimos 20 años. Nosotros asumimos la gestión con un antecedente de aproximadamente 60 millones de pesos que se habían podido invertir en la gestión anterior. Nosotros ya hemos firmado convenios y estamos ejecutando obras por encima de 1.500 millones de pesos. O sea que hay un cambio en eso estructural, una visión del gobierno nacional y el provincial acompañando un plan de agua y saneamiento que permite, poner en valor la infraestructura, entre los cuales hay una cuestión clave que es mejorar la red de agua, porque muchas veces escuchamos a los vecinos quejarse, me piden que cuidemos el agua, pero vi una ruptura, sin ir más lejos. Anoche me llamaba un vecino de Luján, amigo, mirá Richard, hay una ruptura en Vistalba, que la hizo una empresa privada, rompió un acueducto en calle Sáenz Peña, en el distrito de Vistalba, y hoy lo pudimos reparar. A veces las pérdidas se dan en calle porque las conexiones son viejas, a veces porque hay una negligencia como esta que apunto, y se ve que se pierde el agua, y en la medida que podamos poner en valor esa red, que es en lo que estamos trabajando, que no solamente cambiar caños viejos, sino también equilibrar las presiones de la red, hacer un sistema inteligente, más versátil, va a permitir que ahorremos. Estamos en ese camino. Y después también las políticas culturales que tienden a que podamos hacerle presente a los mendocinos la necesidad de cuidar el agua conforme vivimos en un desierto. Aquí hay una cuestión que es importante. Probablemente hemos venido de épocas en que el agua ha sido prácticamente muy barata para lo que es comparado con otros servicios, ¿no es cierto? Es una cultura muy difícil de cambiar porque creo que la gente, por supuesto, tiene terror a las tarifas y puede asumir una tarifa mayor, a lo mejor en televisión, cable o en telefonía celular, a que el agua tenga un valor razonable, conforme lo que cuesta no solamente potabilizarla, sino también después tratar los efluentes con una visión ambiental, ecológica, sustentable, porque si no tratamos los efluentes, también estamos yendo en contra del recurso hídrico. Y esto conlleva la necesidad de inversiones. Nosotros cuando asumimos tenemos un inventario, un balance que en líneas generales para la provincia indica la necesidad de invertir
Una no menos consulta, de 1.000 millones ¿estaba de quizás dólares. un poco abandonado en cuanto a esto? Esas políticas estaban un poco abandonadas. ¿Con qué se encontraron al momento de asumir? Bueno, yo creo que... Había muchas denuncias de que no se reparaban cosas, de que hacían las denuncias y no se Es iba. que no había recursos. Tengamos en cuenta que el gobierno anterior, cuando se estatiza la empresa, se dicta una ley, 8270, que se dio a llamar el Plan Estratégico de Agua y Saneamiento de Mendoza, que tenía previsto para Aguas Mendocinas la inversión de 160 millones de dólares. Esto, en un momento dado, el gobierno anterior obtiene un crédito de 470 millones de pesos, pero esos 470 millones de pesos se pudo transferir a la empresa, esos 60 millones, 70 que se pudieron invertir, pero los otros 400 no llegaron nunca, porque se invirtieron, se tuvieron que utilizar en gastos corrientes. Después hubo una ley, la 8816, que puso blanco sobre negro con respecto a esa situación, pero había una gran desinversión. Esa ley primero se tuvo que estatizar a nombre de esa desinversión y luego el gobierno dicta o el Estado dicta una ley y no la cumple. Y así llegamos nosotros, como te decía recién, evaluando un déficit en materia de infraestructura medible en el orden para la provincia, en el orden de los 1.000 millones de dólares. Algo que va a llevar muchos años revertir. Los resultados no se van a ver de inmediato, claro, pero ya se comienza a ver el camino hacia esa luz en el fondo del túnel, porque, reitero, las inversiones que hemos logrado en estos 2 años son muy firmes y esto es una tendencia que vamos a continuar. No es un mérito de nuestra compañía, sino el resultado de una visión del gobierno local y el nacional, de Macri y de Cornejo, en el sentido de invertir en agua y saneamiento. El Plan Nacional de Agua y Saneamiento prevé, en el periodo de gobierno actual, invertir en todo el país 21.000 millones de dólares. Bien, y antes que nos desviemos del tema de lo que es la emergencia hídrica, pues seguramente ya nos vamos a adentrar en temas de acueductos y futuros proyectos que tengan. Me gustaría saber si cuando se habla de emergencia hídrica, es una pregunta que le hago a los dos, estamos hablando de un conflicto con la reserva, el caudal de reserva de agua que tenemos que tener, o concretamente lo que está en riesgo es el abastecimiento para la provincia. ¿Se entiende? Cuando hablamos de emergencia hídrica, ¿estamos hablando solamente de la reserva o directamente del abastecimiento? Bueno, nosotros en materia de abastecimiento seguramente tenemos un privilegio porque el agua potable es un bien, es un derecho humano que tiene que ser privilegiado sobre el uso agrícola y sobre el uso industrial. Entonces, cuando cae el recurso hídrico, el impacto se siente más en el riego, o sea, en la imposibilidad de abastecer a toda la cuadrícula empadronada agrícola. No obstante, el volumen que gastamos nosotros no es menor y conlleva también el compromiso de usarlo de una manera racional, y por eso quizás no terminé el concepto recién. O sea, hay que tomar conciencia que estamos en el desierto, sí, y que hay que cuidar el agua, pero a lo mejor conspira contra esa cultura el hecho de que históricamente el agua ha sido muy barata. Lamentablemente la percepción humana indica que si algo es barato, no es valioso. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Digo, ¿está bien que nos sigamos rigiendo por ese concepto o deberíamos cambiarlo quizás hasta desde la misma educación? Mira, para ir por partes, primero con lo que vos hablas del tema del concepto de emergencia hídrica, que uno lo puede tomar primera medida, decir, bueno, a menor cantidad de nevadas, menor cantidad de agua disponible para el verano, sí, pero también tiene mucho que ver el tema del ordenamiento territorial, cómo utilizamos, no solo cómo utilizamos el agua los que ya estamos viviendo, sino dónde se están autorizando emprendimientos, por ejemplo, inmobiliarios, qué tipo de industria, como lo comentabas. Primero está el derecho humano al consumo personal, después está lo agrícola, después está lo industrial, pero hay que ver qué tipo de actividades se están autorizando, qué tipo de actividades se están haciendo también de forma ilegal. Y acá yo en una segunda instancia voy a discrepar, porque con dos temas que me parecen que son de suma importancia. Primero, con que yo no estoy de acuerdo que
que vivamos en un desierto, por lo menos el concepto de desierto que mundialmente se conoce, porque siempre, de hecho, si nosotros vamos hacia atrás, muy atrás en el tiempo, vemos que antes de que se instalara, antes de que se creara lo que es la provincia de Mendoza, que se fundara, los viajeros que pasaban por ahí llevando sus vaquitas de La Pampa a Chile se encontraban con un verde terrible, porque esto era todo sembrado de alfalfa, y difícilmente podamos hacernos la idea de un desierto cuando todo esto estaba sembrado de alfalfa. O hablar de las lagunas de Guanacache, que era un reservorio de agua importante que justamente en función de que se fundó la ciudad de Mendoza y se creó el Gran Mendoza, y acá hay que ser honestos, o sea, nosotros estamos viviendo en este oasis norte gracias a haber dejado sin agua a las lagunas de Guanacache. O sea, si hacemos el mea culpa decimos esto, ¿no? Entonces como que me cuesta mucho la idea de pensar en Mendoza como un desierto, porque cualquier persona que no conoce diría, bueno, viven entre los médanos y nada más. Y en segundo lugar, con el tema del costo del agua, porque inmediatamente uno empieza a pensar que de repente, si es muy barato, no se lo valora, pero entonces el que tiene los medios para pagarlo tiene el derecho a consumir más, y entonces vuelvo a lo mismo. El empresario que tiene todos los medios económicos puede abusar y abusar del agua todo lo que quiera, y el ciudadano común que vive en un barrio, por ahí, bueno, nada, no puede pagar más agua, no tiene derecho a acceder. Claro. Entonces creo que el tema va por otro lado. Me parece que aparte hace ruido el concepto si es un derecho humano. Es un derecho humano, entonces, definitivamente no es sé, un derecho humano. Me hace ruido con eso. Sí, Richard recién por lo que estaba mencionando dejó prever ahí entre líneas de que es probable de que hayan aumentos en las tarifas de agua, ¿sí? A ver, ya... vivimos en una economía con inflación, ¿no es cierto? O sea que no se puede descartar en perspectiva una corrección al cuadro tarifario en ese marco. Lo que, a ver, pero sigamos con la amable polémica. Yo discrepo contigo en este punto. Cuando yo hablo de Mendoza, hablo de la provincia, no del oasis norte donde vivimos. Y la provincia es un desierto. O sea, baste salir a ir hasta Tunuyán para encontrarse con vastos territorios que lo único que conocen, digamos, es el agua de escasa lluvia, y de hecho ahí no se ha podido desarrollar ni siquiera la ganadería y ningún tipo de cultivo. Acordate que Mendoza está cultivada solamente o aprovechada en un 4% del total de su territorio. O sea, el agua es muy escasa. Si uno recorre, yo estuve este fin de semana en Córdoba, en San Luis, y son cientos de kilómetros en ruta, y es todo cultivado, ¿no es cierto? Cuando entras a Mendoza te das cuenta que llegaste a Mendoza porque es todo árido, toda la flora autóctona nuestra que se puede, digamos, sostener aún sin agua, que es la que tenemos apenas pasamos el arco desaguadero, hasta que nos empezamos a encontrar con cultivos que son producto de un uso muy ingenieril que viene de la época de los huarpes, y que es, bueno, distribuir, llevar el agua en canales, ¿no es cierto?, para aprovecharlo. Creo que en eso hay que trabajar también, hablando de lo cultural, que tenemos que avanzar desde los riegos a mantos, que se usan en muchas fincas, y tenemos que avanzar a un riego más moderno. Tenemos que tratar de avanzar en entubamiento de las redes, de impermeabilización de las redes, un tema que irrigación seguramente tiene por delante. Estimo que es un 10% del total de aproximadamente 12.000 kilómetros de canales que tenemos impermeabilizados. O sea, lo que hay para invertir, yo hablaba recién de agua y saneamiento, pero tenemos que invertir en el río Mendoza. Es impresionante que tenemos ahí un proyecto denominado Cordón del Plata, del cual lo único que hemos hecho en materia de regulación es potrerillos, pero hay una serie de proyectos hacia la cordillera muy importantes, sin ir más lejos uno que para nosotros es vital, que es Uspallata. La presa de Uspallata es muy similar a la de Potrerillos y que permitiría sumar un nuevo reservorio para atesorar el agua que después necesitamos para el riego. Y creo que en el precio del agua, lo importante es que
todos tienen que tener derecho al agua y tiene que haber una tarifa para el que consume lo racional, digamos 250 litros por persona y por día, tiene que haber una tarifa muy barata y accesible. Y a partir de que se dispara el consumo, como consecuencia de parques, jardines, piscinas, ¿no es cierto? Ahí hay un uso ya de confort, Claro. de otro sentido del agua. Ahí tiene que caer la tarifa Ahí entran todo- los con medidores todo a rigor. jugar un papel protagónico o no todavía. Sí, medidores. Nosotros tenemos una política de micromedición. Estamos en ella y con toda la intención, no solamente nuestra, sino del gobierno provincial y nacional, de acelerar e ir en perspectiva hacia una micromedición total, porque es lo que va a permitir justamente poder tener una tarifa social muy justa para quienes hagan un consumo lógico y racional, y tener una tarifa más severa para el otro. Es decir, el otro día me comentaba un amigo que venía de Estados Unidos y me dice, mirá, en California tengo unos amigos que están muy bien de situación económica, al punto tal que tenían un auto sport, un Porsche, entonces estaban muy bien. Sin embargo, el jardín lo tenían cultivado nada más que en un cuarto. Y los otros 3 cuartos no lo podían cultivar porque no tenían cómo pagar el agua. Claro. Entonces, fíjate al extremo nuestro, Pero- donde el agua directamente la usamos sin control con la manguera, como decías vos, o el uso por aspersión. Bueno, vamos a ir al primer corte. Está bueno que hablemos sobre esto y que veamos los distintos responsables, ¿no? Que al principio pensamos que solamente la educación en cuanto a, bueno, cómo es la utilización por parte de la población, pero se empiezan a ver otras aristas con respecto al tema. Y me parece que está bueno que, por ejemplo, sigamos viendo algo que dijo recién Julieta, que es el tema de los barrios privados, ¿no? Muchas veces, bueno, cuando el uso es excesivo, cuando no hay un control con respecto a eso, y ya no pasa solamente por la conciencia de cerrar una canilla nada más, sino Claro. que pasa por otro tipo de usos. Vamos a ir a un corte, como les decía, vamos a invitarlos a ustedes a que participen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos hablando del uso del agua y de las políticas públicas. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando acerca del uso del agua en las políticas públicas. Tenemos como invitados a Richard Batagión, presidente de AISAM, y Julieta Lavarello, que es miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Vamos a tener ahora una comunicación con Patricia Puebla, ella es profesora adjunta de la Cátedra de Metodología y Decisión de la Facultad de Economía de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo. Patricia, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Buenas tardes, Fernández. ¿Cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Queríamos consultarte, bueno, estábamos hablando un poco en el primer bloque acerca de la emergencia hídrica de la provincia de Mendoza, si tenías algunos datos con respecto a estos, cómo ha sido el 2017 y cuáles pueden ser las proyecciones para el próximo año. Bueno, mira, con respecto a la emergencia hídrica, obviamente va a continuar, pero lo que nosotros estamos más preocupados desde la universidad es en tratar de empezar a tomar acciones concretas. Es decir, está bien declarar la emergencia hídrica, pero hay que empezar a tomar decisiones desde la gestión para empezar a prepararse, a adaptarse a este cambio, que es parte del cambio climático también que tendríamos que empezar a prever de alguna manera. Sí. Está bien, la emergencia hídrica ha servido para concientizar a la población, darse cuenta de que es importante cuidar el agua, pero también no podemos seguir eternamente declarando la emergencia hídrica. Claro. Así que un poco lo que nosotros estamos viendo es tratar de ver cuáles son los escenarios que nos toca el cambio climático y cuáles serían las acciones que ya desde la gestión del agua tendríamos que empezar a tomar en cuenta para adaptarnos a estos cambios. Bien. ¿Cuáles son esas perspectivas que tienen ustedes? ¿Cuáles son esos cambios que deberían darse? Bueno, en principio lo que estamos viendo es que, según las proyecciones que nos han hecho de los escenarios de cambio climático, se va a prever en el futuro que vamos a tener mucha más precipitación en el llano y menos precipitación nibia. Claro. Con lo cual las estrategias deberían ser un poco ver cómo tratamos de recolectar esta agua en el llano que vamos a tener de lluvia, con algún otro tipo de técnicas,
para poder abastecer a la zona de, ¿cómo se llama?, del llano. Y también es importante tener en cuenta de que esto va a hacer también un efecto sobre lo que podría llegar a ser un riesgo hídrico, y si no tenemos una buena política de ordenamiento territorial vinculada a lo que es el uso del recurso hídrico, podemos llegar a estar complicados. Bien. Patricia, Marcelo Sastre te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, quería preguntarte con respecto a esta alternativa que estabas mencionando, si requeriría un costo, una inversión grande realmente o no. Bueno, mira, en principio es importante también el tema de regular los ríos, que prácticamente nuestros ríos están todos regulados, salvo el río Grande, la mayoría tiene su regulación. Pero hay otros mecanismos mucho más simples y otras técnicas de lo que se llama cosecha de agua, utilizando la misma agua de lluvia y eso utilizándola para riego, jardines y cosas que no necesitan una potabilización tan grande. Y no destinamos agua potable, que es tan cara hacerlo y todo eso, al riego de jardines, por ejemplo. Bien. También tener en cuenta que nosotros hay mucha agua potable que la usamos y la tiramos directamente, no hemos tomado conciencia que eso se puede reutilizar en nuestras propias casas. No, esas estrategias se pueden aplicar y de esa manera ahorramos agua potable. Claro. Patricia, buenas noches. Gastón Lucero te saluda. Quería preguntarte puntualmente por la educación. ¿Existen, digamos, métodos en donde se le enseña a la gente o se los eduque al buen uso con respecto al agua? Sí, por supuesto. Yo lo que veo, que es un poco lo que me llama la atención, es que hay muchas políticas últimamente para educar a los niños. Y también hay que educar al grande, porque el niño como que ha tomado conciencia y es el que más llama la atención en sus casas, pero al grande, al que ya está acostumbrado al derroche de agua, no hay una buena educación hacia la población en ese sentido. También a la parte que está en la decisión o la política, también hay que educarlos en cómo manejar y cuáles son las posibilidades, a veces dándole herramientas o dándole conocimiento, información de qué se podría llegar a hacer, podemos hacer una conjunción perfecta para mejorar el uso que estamos haciendo del agua. Bien. Me parece que eso está faltando, es decir, el nivel de educación a nivel niño y en la escuela y con un montón de herramientas que se están aplicando está bien, pero hay algunas poblaciones que estamos dejando de lado y que es importante incorporarlas. Bien, perfecto. Patricia, ¿cómo estás? Te habla Julieta Lavarello, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me llamó la atención lo que hablabas del tema del aprovechamiento del agua de lluvias, teniendo en cuenta las probabilidades de precipitaciones. Pero en función de esto, no solo la cantidad de agua, sino la calidad del agua, de las precipitaciones. Ustedes en los estudios han tenido en cuenta, por ejemplo, el hecho de que año a año aumenta la cantidad del parque automotor en Mendoza y eso significa que hay mayor contaminación, o las malas prácticas agrícolas con las quemas de cultivos, de la quema de tierras, las grandes industrias que liberan cada vez más dióxido de carbono. Es decir, me parece fantástico el tema de utilizar el agua de lluvia, que en muchas partes del mundo se hace, pero ¿qué calidad de agua podemos tener para poder utilizarla? ¿Eso se ha tenido en cuenta? Mira, lo que pasa es que acá estudios sobre aire y todo eso son un poco lo que estamos haciendo, al menos desde nuestro enfoque, como para ver cuál es el nivel de contaminación que tenemos. Si bien sabemos que es más grande el que estamos teniendo últimamente, que se ha incrementado, la proporción yo en este momento no te podría dar un indicador porque nosotros no lo hemos trabajado. Lo que sí nosotros podemos que en algunas zonas de la población, que no sean obviamente las urbanas, que es donde está más concentrado el nivel de contaminación, se podría llegar a hacer. En cuanto al uso, a las malas prácticas agrícolas con muchos agroquímicos, también vemos que eso es un riesgo, es decir, porque se lavan los suelos con el agua, la forma que tenemos de regar últimamente, y toda esa contaminación con los agroquímicos obviamente cae en los desagües que después se utilizan aguas abajo. A través de trabajar un poquito con algunas de las instituciones locales, lo que hemos visto es que hay mecanismos para capacitar al agricultor y que tome conciencia de cómo se lavan, por ejemplo, los bidones agroquímicos y demás, que hoy día no tenemos ciertos cuidados con eso y que lo único que estamos haciendo es generar más contaminación en el suelo, que también hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno analiza esto tiene que verlo de una forma mucho más integral, es un sistema que vos tocás un elemento y obviamente impactás un montón de cosas. Entonces una visión más sistémica hay que hacerla. Bien. Patricia, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos.
Bueno, gracias a ustedes. Te agradecemos por la información y por tu tiempo. Bueno. Muchísimas nos gracias, vemos. hasta luego. Hasta luego. Bien, teníamos en comunicación telefónica a Patricia Puebla, profesora adjunta de la Cátedra de Metodología y Decisión de la Facultad de Economía de aquí de la casa, de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, me parece que ya nos podríamos empezar a meter un poquito más en el tema de control y políticas públicas. Y me quedaba una pregunta con respecto un poco a esto que hablábamos del abastecimiento y la conservación del agua. ¿Existen actualmente las obras necesarias para ese abastecimiento a toda la provincia y la conservación del agua? Bueno, no existen todas las obras necesarias. Por ejemplo, para decirte un caso que es inquietante, por ejemplo, cuando se privatiza obras sanitarias, se obtiene la mayoría de los recursos con los que se asume la construcción de potrerillos. Pero la infraestructura que se lleva a cabo no contempla esencialmente el agua potable. ¿Por qué? Porque el circuito hidroeléctrico, el canal que sale a media altura de la presa, que se utiliza para generar energía, es el que lleva el agua a la presa de Cacheuta primero y luego a Álvarez Condarco. Son primero 80 metros cúbicos segundo, después quedan 70 porque hay un canal que es más chico y no se puede turbinar todo lo que turbina Cacheuta en Álvarez Condarco. Y ahí el agua limpia de Potrerillos vierte al río, en la salida de Álvarez Condarco. Esto es aproximadamente 5 o 6 kilómetros antes de el dique Las Compuertas, que es donde se hace la toma de Aysán, aguas mendocinas. Ese agua llega, el agua del río, que tanto viene desde Potrerillos, se reúne, se junta con la del turbinado, recorre 5 kilómetros y medio y llega al dique Las Compuertas, de ahí se deriva la térmica y luego va al sistema de potabilización. Entonces ahí nosotros tenemos un problema. ¿Cuál? Por ejemplo, una tormenta en precordillera que descarga al río que viene, por ejemplo, por el arroyo de las Avispas y descarga por el descargador Urfalino. Esto se produce 300 metros aguas arriba del dique Las Compuertas. Por lo tanto, si hay una tormenta, nosotros nos encontramos con que el agua que tenemos que tratar está totalmente embarrada, cuando en realidad, si tuviéramos el circuito del dique, seguiríamos teniendo agua limpia, ¿no es cierto? Entonces, igual cuando se limpia, se desbarra el fondo del dique, ocurre una dificultad. Entonces, por ejemplo, ahí te hablo de una cuestión de toma para lo que es el agua superficial de Gran Mendoza, donde hay una falencia. Yo apuntaba recién a Uspallata y así podemos hablar de múltiples obras que sería importante llevar a cabo. Perfecto. Bueno, con esto nos vamos a ir al corte, pero queda mucho por hablar seguramente acerca del uso del agua, de la situación hídrica en la provincia de Mendoza. Recién a través de la llamada y en función de la pregunta de Julieta también a Patricia Puebla, se empieza a meter el tema de la producción, ¿sí? ¿Cuál es la producción que hay en Mendoza y cómo se utiliza el agua en esa misma producción vitivinícola, industrial? Bueno, todo eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Y también le abro la puerta a la discusión acerca del fracking. Si les parece, la dejamos abierta para el próximo bloque. Recuerden que ustedes pueden participar en las redes sociales. Estamos en Twitter, en @dpsenalú, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos aquí con el debate del uso del agua. Seguimos en Distintos Parecidos, hemos llegado al último bloque y estamos hablando del uso del agua y las políticas públicas en Mendoza. Recurso, bien común, todo eso hemos estado hablando a lo largo del programa. Vamos a ir a las redes sociales porque los invitaba antes de que nos fuéramos al corte a que participaran por allí, porque siempre las redes son un termómetro para ver qué se opina acerca de los temas, en este caso del uso del agua. Impresiona el manejo del agua en Mendoza, es un desierto y logran producir a niveles increíbles. Se mete la producción nuevamente, que es el tema que vamos a tratar. En Argentina, el derroche de agua en ciudades se condice con el pobre manejo hídrico del agro y la industria. Todo flojo, salvo algún caso, dice esta persona. Después dice Leo que en gran parte del territorio nacional hay racionamiento de agua. ¿Cuál será el motivo? Bueno, aparte del manejo turbio, claro está.
Otro tema que también dejamos ahí un poco en el tintero. Quisiera saber cuánto pagan las generadoras de energía al Estado por el uso del agua para cobrarnos tan alta la luz. Se metió otra tarifa, ya habíamos dicho la de tarifa del agua, ahora se metió la de tarifa de la luz. Bueno, podemos retomar algunos de los comentarios del Twitter, pero nos habíamos quedado un poco en el corte con el tema del fracking. Y primero hay que contar qué es el fracking. Los dos van a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Quién quiere empezar? Primero las damas. Bueno. Primero hay que tener en cuenta que el fracking tiene que ver específicamente, es una práctica, una técnica para extraer petróleo o gas. Que hay una práctica que se ha utilizado durante muchos años que no es la que actualmente se está usando en distintas partes del mundo y no es la que se pretende, al menos desde algunos sectores empresariales y de algunos sectores también gubernamentales, empezar a practicar acá en Mendoza. La práctica, la técnica que se pretende empezar a utilizar y como decía se está utilizando en otras partes del país, es una técnica experimental que se ha utilizado durante muchos años en Estados Unidos, sobre todo en otras partes también, pero principalmente en Estados Unidos. Con éxito. Con éxito para extraer el mineral y no en cantidad, para extraer el mineral, digamos el petróleo o el gas de esquisto, pero con bastantes consecuencias negativas a nivel socioambiental. Es una práctica experimental. Tiene muchas, no es solo la contaminación, sino los motivos por los cuales se autorizan este tipo de práctica, quiénes son los que ganan, qué se gana, si se gana dinero, si se gana en tener más energía, si es necesario. Bueno, son muchas consecuencias negativas. La práctica consiste en perforar una roca. Hasta hace poco tiempo atrás, la práctica que se utilizaba antes, que se utilizaba hace 40 años atrás, era una práctica de perforar una roca hasta cierta altura, digamos la profundidad, unos 200 metros. Esta técnica experimental, que dicho sea de paso, es la técnica que se ha utilizado hace un poco más de un mes atrás en Malargüe, como una prueba piloto. Es una técnica en la cual se perfora la roca a 2.000 metros. En algunos casos es solamente vertical, pero en la mayoría de los casos después la fractura se hace horizontal. Se introducen tubos. Esos tubos en teoría deberían estar totalmente recubiertos de cemento para aislar el tubo de la tierra, cosa que acá en Argentina no sucede en ninguno de los casos. Y por ese tubo se introduce, se inyecta a mucha presión, muchas cantidades de agua combinadas con distinta cantidad de químicos. En algunos casos se llegan a usar hasta 500 químicos. Estos químicos sirven para poder después succionar junto con el agua lo que se pretenda extraer, petróleo o gas, y eso llega hasta la superficie. En teoría no debería tener contacto con el aire y después ese líquido, ese agua, debería también ser tratada para volver a reutilizar ese agua en el pozo. Hay que tener en cuenta que a diferencia de los pozos de petróleo tradicionales que todos conocemos, es mucho menor la dimensión de cada pozo, por ende se utilizan más cantidad de pozos de acuerdo por metro cuadrado, por la superficie, y además la cantidad que se obtiene es menor, simplemente porque estamos hablando de que se está perforando una roca para sacar de la roca lo que le pueda llegar a quedar en las vetas. O sea que succionar, como de alguna forma absorber, exprimir la roca para sacar una cantidad de material, de petróleo, de gas, que en realidad después termina siendo... no termina siendo rentable porque es muy poca la cantidad. Decía justo, te pregunto por el tema de
de la reutilización del agua, ¿es verdad que se puede reutilizar o queda totalmente solamente inutilizada? para los mismos pozos, ¿no? O sea, el No agua, para otra imagínate cosa. que si lo estás mezclando con 500 químicos, Por eso. o menos, en algunos casos son 300, pero el tema es que son muchos químicos, muchos de esos químicos, hay dos detalles importantes que pasan tanto acá en Argentina como en muchas partes del mundo. En Estados Unidos han habido muchos problemas con la Agencia de Protección Ambiental, específicamente con el caso de que muchos de estos químicos no se dan a conocer públicamente porque están dentro del secreto de las prácticas de cada empresa, y nos encontramos con muchos químicos que son realmente muy tóxicos. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado porque justamente, ¿qué sucede frente a lo que yo comentaba recién? De que debería estar, aparte de que el agua, ese agua que se utiliza, que estamos hablando de cantidades enormes, sí, se llegan a usar por pozo, se llegan a usar hasta 30.000 litros de agua. Ahora sí, ahora sí, el turno. Una pregunta. ¿En qué viniste al canal vos? ¿Cómo? ¿En qué viniste al canal? En bicicleta. Me mató. Sí. Sí, estabas esperando que dijera algo con combustible y no... Y, bueno, Y no funcionó. ¿qué vas a hacer? No, Pero bueno, pero eso es importante. Mira, me no, parece... igual hay otras formas igual... No, de todos modos es importante porque la bicicleta también, muchas partes de la bicicleta se han hecho con petróleo. Ahora, una cosa es el petróleo hace 60, 70 años o hace 100 años y otra cosa es en esta época actual en la cual, primero que ya el petróleo ya es del pasado, o sea, ya no es un combustible... No, perdón, estás totalmente equivocado. Bueno, el petróleo... Mira, sí. te invito a esto, y a ustedes también, y a los televidentes, que entren a la página de ExxonMobil, que tiene un trabajo que se llama Outlook for Energy, donde hay un trabajo muy, muy depurado a nivel mundial de la matriz energética mundial. Y ese trabajo proyecta la matriz hacia 2040 en estos términos. El 85% de la matriz energética mundial va a seguir teniendo base hidrocarburífera. O sea que, es decir, con menos petróleo y mucho más gas, pero el avance de otros recursos energéticos se va a producir a fuego lento, y entonces va a seguir muy gravitante, va a seguir siendo muy gravitante el petróleo en la matriz energética de cualquier país, incluso el nuestro, que sabemos que tarde se acordó el gobierno de Cristina en este tema, porque recordemos que nosotros tenemos un gasoducto que se hizo para exportar gas a Chile, y lo hemos utilizado últimamente para importar, y tarde se acordó del tema tratando de desarrollar Vaca Muerta. Lamentablemente con un acuerdo con Chevron, secreto, muy cuestionable, ¿no es cierto?, que obviamente es una intriga para todos, pero que ahora se está transparentando. Yo creo que Vaca Muerta es un recurso estratégico del país inmenso, y lo es también en parte de Mendoza, porque una parte de Vaca Muerta abarca el territorio del departamento de Malargüe. No nos olvidemos que Mendoza y muchos departamentos han podido subsistir y desarrollarse en lo que han podido, o en parte, con regalías carburíferas, regalías petrolíferas, quiero decir. Entonces, la producción de petróleo para el país es importante, y lo es también para Mendoza. Entonces, yo creo que hay que considerar esos 10.000 millones de dólares que tiene déficit energético el país, hay que revertirlo, poniendo en valor y en evidencia los recursos naturales con los que contamos, por supuesto de una manera muy racional, ambientalista, y cuidando en perspectiva del futuro los recursos de las generaciones que vienen. Pero el país tiene que desarrollarse, y para desarrollarse el país necesita energía. Por eso, perdón que te corte, por eso quizás la urgencia hoy que tiene el oficialismo aquí en la provincia para reglamentar este método del fracking. A ver, no es el oficialismo, no es un gobierno, es el pero país. han sido ellos quienes es el país. Esto empezó con Cristina Fernández y el acuerdo turbio con Chevron en Vaca Muerta. Esto se está transparentando ahora, y se quiere explotar el fracking, supongo, de una manera racional, de manera de dar garantías, las garantías ambientales que correspondan, pero nosotros estamos importando petróleo, estamos importando combustible, y este combustible a nivel mundial
de la manera más moderna. Por ejemplo, en Estados Unidos se está produciendo con esta tecnología. Y si no si nosotros la rechazamos, o sea, que directamente decimos, es como decir, bueno, a ver, no se van a explotar yacimientos de litio. Bueno, pues no va a haber energía eléctrica en perspectiva para reconvertir la energía hidrocarburífera. De la misma manera, si descartamos el fracking, yo creo que hay que usarlo de manera racional. Por supuesto que, como hemos dicho, primero está el consumo humano, después está el agrícola y después viene el industrial, pero no podemos negarnos a la explotación de un recurso natural en un país subdesarrollado, inexplicablemente subdesarrollado, como es la Argentina, que nadie entiende a nivel mundial por qué. La respuesta es por la dirigencia que hemos tenido, de la cual en parte me tengo que hacer cargo, pero que necesita crecer para eliminar 30% de pobreza, que es un bochorno, y para esto necesitamos energía. Entre otras cosas. Preguntar por las medidas también que están trabajando dentro de la Asamblea Popular por el Agua con respecto al fracking. Bueno, esto tiene que ver exactamente con lo que has estado hablando, Richard, que yo tengo 3 acotaciones, digamos, para hacer. Primero, el tema de la necesidad de explotar el recurso energético está íntimamente relacionado con quién tiene la ganancia, porque como yo recién lo decía, frente a estas explotaciones de petróleo, y sigo insistiendo de por qué, yo voy a explicar por qué me parece del pasado, frente a seguir tratando de obtener recursos que son altamente contaminantes, que destruyen el medio ambiente, tenemos recursos renovables, fuentes de energía renovables, incluso algunas hasta limpias, no todas, y nos encontramos con que son, de alguna forma, son actividades que hace 70 años no existían porque la tecnología no lo permitía. Por ejemplo, algo que no es totalmente limpio, como es la energía solar, pero que en otra época no se podía ni soñar. ¿Y qué sucede? Lleva a esto. ¿Por qué no se puede o por qué es tan difícil tener fuentes de energía renovables, energías alternativas, energías en algunos casos muy específicos limpias? Y sucede que para los empresarios no es rentable. Tenemos el caso de España, donde las empresas proveedoras de electricidad pretenden lisa y llanamente privatizar el sol, porque se han encontrado actualmente con que hay mucha cantidad de gente que tiene paneles solares en su casa, que termina autoabasteciéndose, y ellos encuentran con que ya no tienen la misma renta que antes. Las fuentes de energía renovables son importantes, incluso generan muchísima más cantidad de trabajo que las no renovables. En China, por ejemplo, es un 35% más lo que está generando de puestos de trabajo las energías renovables frente específicamente al petróleo. ¿Sí? Julieta, discúlpame que te corte, pero ya estamos llegando al final. Como para puntualizar un poquito más en el tema del fracking, lo que decía Gastón, que vos nos comentes qué está haciendo la Asamblea para ya ir cerrando un poco. Mira, en principio hay que tener en cuenta que, justamente por lo que vos estabas planteando, no se puede regular una actividad que en principio es ilegal. ¿Por qué? Nosotros tenemos una Ley General del Ambiente 5.961 en Mendoza y una Ley General del Ambiente 25.675 en La Nación, que establece que para este tipo de procedimientos tiene que hacerse una declaración de impacto ambiental, tiene que hacerse llamado a audiencia pública, tiene que darse un amplio acceso a la información, y sucede con esta técnica que definitivamente no pasa el test, digamos, frente a la... Este es el motivo por el que van a ir a protestar entonces. Nosotros estamos reclamando desde hace muchos años, porque hay que recordar que en Argentina el fracking se hace desde hace varios años. Sí, por supuesto estamos adhiriendo, hemos hecho denuncia en Fiscalía de Estado, a los amparos que se han presentado porque la explotación que se ha permitido en Malargüe, en la explotación de la empresa del Trébol, de 5 pozos, de los cuales están declarados solo 4, ha sido totalmente ilegal. Así que sí, son muchas medidas a tomar. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedaron temas por tocar, pero se nos acabó el tiempo a nosotros. Rápido, así como el título es si la tarifa del agua va a subir o no. Ese sería un poco para cerrar. Si la inflación se apiada... Está la respuesta. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Richard, por haber estado en el programa. Julieta, muchísimas gracias también a vos por haber estado aquí.
Agradezco a Coxis y rápidamente nos despedimos para mañana. Será Chicos, hasta mañana entonces. hasta mañana, hasta Nos las vemos 19 horas de mañana. Nosotros nos vemos un rato antes, pero nosotros con ustedes a las 19 horas nos volvemos a sentar aquí para dar un nuevo debate en distintos parecidos en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta mañana, chau chau. Bueno, muy bien.